Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Mi nombre es Gerardo Pereira, dirijo este podcast y también Centro Escuela Yoga Esencial y estamos en la temporada 2 de nuestro podcast. Ya pasamos el primer año, a veces nos espaciamos un poquito en las ediciones, pero estamos vigentes. Hoy tengo compañía, estamos con un compañero y periodista y demás. Dardo, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y hoy estamos con una temática muy interesante, diría yo. Bueno, pero todavía no la quemes. Sorpresa. Sorpresa, venimos con una entrevista, pero vamos con otra cosa antes. Estamos grabando este nuevo episodio, decía, de la temporada 2. En particular, es un episodio importante, primero por la entrevista que terminamos hace un rato. Exactamente, que te abre la cabeza realmente, o sea, una temática recontra interesante y milenaria. Y milenaria, exactamente, sí. Y milenaria. Bueno, vamos a contarle a los oyentes también que de a poquito te vas a ir integrando en las grabaciones de los episodios. Por supuesto. Así que muchas veces van a escuchar esa voz, no solo la mía. Bueno, muchas gracias y realmente sí, es un placer. Y ahora la novedad que yo tengo es que está así, calentito, terminando de hornearse mi libro. Se viene mi libro, está casi pronto, en esta semana que entra ahora. Yoga, tu gran oportunidad, va a ser una realidad tangible, la cual vas a poder comprar y vas a poder leerlo en papel, ¿no? A buen color, con buena letra. No, eso está buenísimo. Hace poco estuve por la feria del libro y el tema de ver, de comprarse hasta el olfato del libro es una cosa que no tiene... Oler la tinta. Sí. Que nunca va a pasar de... No, porque además... es un contacto totalmente diferente. Es diferente. Eso de agarrar el libro, abrirlo y el batir de las hojas que larga el olor de la tinta. O sea, claro. El tocarlo, el hecho de decir, bueno, a ver qué ilustraciones trae, si es que las trae, y si no las trae, cuáles son sus contenidos, qué puede decir el libro. El libro, tomarlo y empezar a leerlo es un diálogo contigo mismo, porque en definitiva lo estás leyendo vos, pero te hace reflexionar, te hace pensar o te hace viajar, ¿no? Hay libros que te hacen viajar. Por supuesto, o sea, pero contanos un poco. Así que ya está, ya salió, ya está. Ya casi sale, casi sale. La imprenta lo está terminando, vamos a decir, ¿no? En este caso, Yoga, tu gran oportunidad, es el libro que escribí pensando en que yo hubiera querido recibir ese libro cuando empecé a estudiar yoga. Quiere decir que vos ahora, la semana que viene, vas a comprar este libro y te van a dar ganas de estudiar yoga. De estudiar, quizás practicar, he practicado también otras veces, pero... Cierto. Sí, pero cuando vos te arrimas a la práctica, ¿viste? Vas a un lugar y decís, vos sabés que este mes voy a empezar a hacer yoga, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que calculás? Vos vas, pagás la cuota, decís voy tantas veces por semana, tal horario, y lo que vas a hacer son ejercicios. Claro. ¿No? Está fenomenal. Pero Exacto. ¿qué pasa? Es yoga, por consiguiente hay algo más que lo acompaña, que lo adorna, que lo complementa, ¿no? Que hace que el yoga sea una experiencia que no es únicamente ponerse a hacer ejercicios físicos, respiratorios o introspectivos. Por supuesto. Bueno, entonces todas esas cosas te va a proponer el libro, pero no te va a proponer ningún ejercicio. Entonces tiene un montón de conceptos que te van a servir para orientarte dentro de la práctica del yoga como también dentro de la misma vida. Lo vas a poder utilizar para atender tus cosas. Claro, por supuesto. Claro. Tiene algunos ejercicios que son mentales, pero no tiene ningún ejercicio físico ni tampoco respiratorio. Y ya un adelanto como el tema de la mente, que bueno, en esta entrevista podrán escuchar también a la persona entrevistada la importancia de la mente. Sí, total. Así que bueno, dentro de poquito hay que estar atento porque en breve ya van a poder adquirir este libro. Va a estar a la venta en Yoga Esencial y en eventos. Así que hay que estar con la agenda en mano, muy atento a los avisos, comunicados y comunicaciones en las redes sociales, que les vamos a dejar en la descripción del episodio también, con los datos de la entrevistada.
Excelente, bueno, felicitaciones Gerardo, amigo. Ya, bueno, tener el libro es una cosa, digo, muy, muy importante y lo que tú te dedicas y todo eso, bueno, que no cualquiera lo puede llevar a papel, hablando de papel, claro. Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos un libro, tenemos el podcast, más Ujú. todo lo que está en los canales de YouTube, el canal del podcast, propiamente dicho, que hay que suscribirse, ¿eh? ¿Vos te suscribiste al canal del podcast? En un momento me voy a suscribir y Ya Sí, mismo se sí, tiene que ya suscribir. mismo me debo de suscribir, Usted sí. agarra, entra a YouTube y busca Mágicos Resultados Podcast y se suscribe. Y Mágicos Resultados Podcast. podcast, ahí te suscribís. Si no, si estás en Spotify, buscas Mágicos Resultados Podcast y nos seguís. Y si tenés otra plataforma de podcast, es lo mismo, porque vamos a estar ahí. ¿Tá? En cualquier plataforma de podcast buscas Mágicos Resultados, podcast, o al revés, podcast, buscas en la parte de podcast, buscas Mágicos Resultados y te va a aparecer. Y allí te suscribís y nos escuchás. Están todos los episodios para poder disfrutar de muchas entrevistas y muchas reflexiones también. Así que bueno, esas son las vías rápidas para contactarse con nuestros materiales. Pero vamos a develar el misterio. ¿Con quién nos encontramos esta vez en la entrevista? Ujú. Nos encontramos con alguien muy interesante que conocí en los eventos de la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga, que es Ujú. la maestra y profesora en filosofía Rosabel Echeverry, que a su vez es investigadora de la filosofía oriental, y un detalle muy importante es que es integrante de la orden Ramakrishna o del movimiento Ramakrishna, que tiene que ver con el pensamiento de Swami Vivekananda. Entonces de todo eso estuvimos hablando contigo y con ella un rato largo, y la verdad que es una entrevista que súper entretenida, súper nutritiva, la cual va a haber que pasarlo un par de veces por lo menos, Por porque hay que tomar supuesto. nota. Hay que tomar nota, hay que tomar nota. Y además un abanico tan amplio que es lo interesante. Bueno, ¿qué te parece si nos dejamos de hablar nosotros y lo vamos a escuchar a ella mejor? Por supuesto. Ahí vamos. Vamos a entrar a conocer un poquito más a fondo un personaje en la historia de la espiritualidad sobre fines del siglo XIX, ¿m? Que influenció a muchos pensadores del siglo XX. Y claramente estamos hablando de Swami Vivekananda. Por eso nos referimos a la profe Rosabel, que conoce muy bien la vida de este señor. Eh, ¿Por dónde comenzar para hablar de Swami, Rosabel? Bueno, en primer lugar, reciban mi saludo y el agradecimiento porque me dan esta oportunidad de, en realidad, hablar de Swami Vivekananda. Es tan avasallante su personalidad y se destacó en tanto que es muy difícil, pero algo, aunque sea humildemente, está bueno que se conozca, ¿no? Podríamos comenzar justamente por algunos datos, una reseña biográfica, porque tenemos que ubicarnos en la India de mediados del siglo XIX. Entonces era una isla británica, era una India bajo el colonialismo británico, y Vivekananda nació en Calcuta el 12 de enero de 1863. Y tuvo una corta vida, muy intensa y también muy productiva, porque si pensamos que hay 9 volúmenes de sus obras completas, es impresionante la mente brillante que fue. Y falleció también en Calcuta, en Belur Math, en el monasterio de Belur, el 4 de julio de 1902, cuando tenía solamente 39 años. Se Eh, dice que la muerte de Vivekananda fue después de dirigir una sesión de meditación o algo así, que habló con alguno de sus discípulos y después le vino un ACV, ¿no? sí, él había anunciado su muerte. Incluso había dicho proféticamente que no iba a llegar a los 40 años. Pero hablando un poquito de la gran influencia del hogar donde nació, ¿no? Porque nació en esa Calcuta, bueno, su padre era un abogado famoso, ganaba muy bien, ayudaba mucho a los necesitados, pero no organizó bien su dinero, y cuando
cuando los hermanos de Vivekananda y él eran muy chicos, de golpe falleció el padre y hubo un gran cambio en su vida. O sea, el padre era más bien agnóstico, como que diríamos escéptico, sin embargo, le regaló al joven Vivekananda una Biblia y le dijo, en este libro encontrarás todas las religiones. Sin embargo, la madre observaba y practicaba las tradiciones hindúes y él recibió una gran influencia sobre todo de la madre. Incluso eso va a ser muy destacado en su vida de lo que él vio cómo estaba la mujer en India y fue un gran defensor de la educación de la mujer. Pero en ese contexto de esa infancia, que la madre recitaba escrituras sagradas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, tenía una memoria brillante, bueno, él recibió toda esa tradición espiritual a través de la madre y una muy buena educación. Recordemos que Calcuta en ese momento era una segunda Londres, era como la capital de los ingleses en India. Entonces recibió una educación, él era un estudiante brillante, pero occidentalizado. Dominaba el inglés y dominaba también todos los filósofos en ese momento destacados de la filosofía occidental. Sin embargo, no obstante conocer a Hume, a Kant, al empirismo inglés, a Spencer, con quien tenía una correspondencia epistolar, que es representante, ¿no?, del positivismo evolucionista, había algo que le faltaba. Era un joven con un gran espíritu crítico, un gran buscador de la verdad, y cuestionaba a todos los místicos de ese entonces famosos. Y es así que un profesor de la universidad le sugirió que él, atravesara el Ganges y fuera hasta los jardines de Dashineshwar, donde allí había un santo, un místico famoso, que era Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna. Y además Vivekananda era un meditador desde corta edad, como un Sí, detalle importante, ¿no? Se es habla un algo de detalle los 8 años, importante. algo Desde de muy niño. muy niño. Sí, desde muy niño. Incluso él jugaba con sus compañeritos de quedar en un estado meditativo. Y una anécdota, que en un momento en la sala donde estaba apareció una víbora, los otros salieron corriendo del lugar y él siguió allí en el estado meditativo, que ni se enteró de la víbora, en una profunda meditación. Y desde niño también en un momento, esto es relevante porque él consideraba que todos los niños le pasaba lo mismo que a él, que él veía una luz en el entrecejo cuando se iba a dormir. Y nunca preguntó a los demás niños si le pasaba lo mismo, pero un día se enteró de que era solo a él que le pasaba eso. Y qué curioso que cuando en una oportunidad, en una charla con quien fue su maestro, después maestro espiritual, Sri Ramakrishna le hizo esa pregunta, si él veía una luz en el entrecejo. O sea, un estado meditativo muy profundo. El encuentro con Sri Ramakrishna realmente fue muy importante para él porque incluso mismo que lo ponía a prueba, ¿no? Era una Sí, persona muy descreída de los maestros y de muchas otras cosas, y renegaba de las castas también de la India. Y sin embargo Ramakrishna lo supo guiar, lo supo contener y supo pasar sus pruebas, y eso lo conmovió profundamente. sí, él estuvo un corto periodo de nada más de 6 años, los últimos 6 años de la vida de su maestro. Sri Ramakrishna falleció a los 50 años, ¿no? En 1886. Y en esos 6 años, que fue el contacto que tuvo con Sri Ramakrishna, hasta el último minuto en que Ramakrishna dejó el cuerpo, él lo estuvo cuestionando a su maestro. Lo puso en prueba. Y lo que quedó impactado, el primer encuentro le hizo la pregunta que hacía a todos los demás místicos. ¿Y Mm. usted ha visto a Dios?
Y Sri Ramakrishna le preguntó, le respondió, de la misma forma que te estoy viendo a ti y tú también puedes ver. Entonces, en realidad, como que esa respuesta lo desestructuró, como que la convicción que tenía ese maestro, y además era un maestro que congregaba a grandes eruditos que venían de otros lados también para escuchar sus charlas, y con mucha facilidad pasaba a un estado supramental que entraba en samadhi. Entonces, fue diferente de todo lo que él conocía y siempre lo cuestionaba. Además, Sri Ramakrishna, desde su primer encuentro, le dijo como que hace mucho que lo estaba esperando. Primero lo pensó que era un loco, pero ¿qué es esto de que hace tiempo que me está esperando? Y bueno, en las visiones que tenía Sri Ramakrishna era como que cuando lo vio lo identificó enseguida, que de todos sus discípulos, que en realidad los que lo acompañaron eran 16 discípulos, Vivekananda fue prácticamente lo que se puede decir que el mensajero de Sri Ramakrishna, el discípulo más importante. Una vez que muere Sri Ramakrishna, comienza, por decirlo de alguna manera, una nueva vida para Vivekananda, ¿no? Porque asume Sí, él los votos de monje Sannyasín, y, renunciante. sí, 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 y empieza a vivir de limosnas y andar por el mundo de una forma especial, a recorrer toda la India peregrinando cierto mensaje, ¿no? Exactamente. Luego que el maestro dejó el cuerpo, prácticamente que hay un cambio total en la vida de Swami Vivekananda. En la biografía de él también es interesante este dato que dije, que cuando el padre fallece, Ramakrishna todavía estaba vivo, hay un gran cambio familiar porque eh, es como que estaba con muchas deudas económicas y otros familiares le quitaron la casa donde vivía. Entonces él se hace cargo de la madre y de los hermanos, pidiendo trabajo por todo lado. Era un estudiante universitario, recibiendo ayuda de algunos amigos por ejemplo, lo ayudaban con comida, y es difícil hacerse la idea de haber visto fotos de esa figura majestuosa de Swami Vivekananda, a pensar en una persona que se está desmayando de hambre en la calle. Por ejemplo, la comida que le daban los amigos, decía que la llevaba a la madre y a los hermanos y mentía que ya había comido para que ellos tuvieran el alimento. Entonces, hay un cambio muy importante en su vida. Pero acá, cuando el maestro deja el cuerpo, Sri Ramakrishna, él ya totalmente no convencido de quién era su maestro, eh, pasa a convertirse en un sannyasín, que como las antiguas órdenes monásticas de los monjes renunciantes que se recorrían a pie India. Y es así que se recorre su país desde los Himalayas, bueno, de norte a sur. Y lo que vive es la experiencia de la necesidad de una regeneración, de amar a su tierra, a su gente, y de ver la necesidad que hay de un cambio, en la pobreza, en la alienación, en el estado en el que estaba su tierra, las mujeres sin educación, y bueno, todo lo que había que reformar. Y es así que en esa peregrinación fue cuando se da la invitación, porque va a suceder en septiembre de 1893 ese gran evento mundial que es el primer Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, en Estados Unidos. Entonces, los que lo conocen lo invitan para que él represente a India. Bueno, le pagan el pasaje, le dan la ropa, y es así que ocurre ese hecho que podemos decir que cambió la historia, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se realiza ese parlamento, pero es la primera vez que esa filosofía milenaria de Oriente viene a Occidente, a Estados Unidos en ese momento. Cómo veía él también era
con mucha intuición, digamos, el tema de la religión. Lo veía como algo universal, se puede decir. Sí, porque hay que ver que Vivekananda es como la voz de esa espiritualidad milenaria de Oriente, desde los Vedas, bueno, los Upanishads, los sistemas filosóficos de Oriente, que una persona que conoce la filosofía de Occidente por su formación, pero por su cultura Claro. conoce la de Oriente, tiene el privilegio de poder integrar esas dos culturas. Y ese es el gran mérito que nosotros podemos decir que él logró conciliar lo milenario con lo moderno y Ujú. traer al lenguaje moderno para ser entendido en inglés. Traer, diríamos que lo antiguo, lo moderno, lo de Oriente, lo de Occidente, lo filosófico, lo poético, razón y fe, toda esa integración que es tan necesaria, porque en realidad la humanidad es una y es la mente humana la que separa Oriente de Occidente. Por eso tengo entendido de que veía las religiones como un todo y En como una realidad sola. eso él lo Ujú. vivió en la experiencia de su maestro, Claro, porque Sri Ramakrishna eh, se puede decir que es como el armonizador de las religiones. Tuvo 12 años de práctica espiritual de sadhana para comprobar en su experiencia que todos los caminos conducen a lo mismo. Tuvo exacto. práctica por ejemplo, del hinduismo, del islamismo, del cristianismo, y bueno, ese es el gran mérito de que la espiritualidad es una. Pueden Ujú. haber muchas religiones que son diferentes caminos, Claro, pero todos los caminos conducen a lo mismo. Lo que ha hecho la humanidad, que todas las guerras santas y terrorismos y todo lo que conocemos, que se ha eh, esa derramado división. la sangre, es por Claro, esa división que se han peleado por lo secundario, porque exacto. la esencia es la misma, pero pueden tener diferentes textos sagrados, pueden tener diferentes costumbres, ritos, rituales, bueno, dogmas, todo eso es secundario. La esencia es la misma y es el respeto de que eso es la filosofía Vedanta. Vedanta, por eso es que justamente la palabra, que él fue el primero que trajo a América, decíamos, los sistemas filosóficos de India, sobre todo el sistema filosófico del yoga, del Vedanta, de la filosofía Sankhya, ¿no? Con toda la concepción la cosmogonía del Sankhya, un texto fundacional del sistema filosófico del yoga, como son los Yoga Sutras de Patanjali, que eso está, él es uno de los comentaristas, de los tantos comentaristas, que está en el libro El Raya Yoga, pero a lo que voy es que todos esos caminos, por ejemplo, los cuatro grandes libros de él, que son los cuatro yogas, ¿no? El Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raya Yoga o Rey de los Yogas, son para decir que acá está Vedanta y es esta filosofía abarcativa, universal, como tú has dicho esa palabra que es muy relevante, y que es el respeto a todos y no se trata de que un cristiano se vuelva hinduista o budista o que un budista se vuelva cristiano, no, se trata de que el cristiano va a ser mejor cristiano y el budista va a ser mejor budista y el hinduista va a ser mejor hinduista si practica su camino en búsqueda de llegar a esa unidad, a esa realización, a esa meta que es común a todos. Bueno, en algún momento de todo eso alguien pensó eso mismo, por eso pienso, no sé quién organizó esto del primer parlamento de las religiones en aquel entonces, pero probablemente la intención pudo haber sido esa misma, demostrar que las religiones confluyen en un mismo punto, ¿no? Eh, la organización del Parlamento Mundial de las Religiones, por lo que se lee en las conferencias de Swami Vivekananda, por ejemplo, hay una conferencia que se titula ¿Por qué no estamos de acuerdo?
es porque él estaba notando en los discursos de muchos de los que exponían eso que decimos en criollo como que cada uno pone leña para su fuego. Entonces es como que mi concepción es la mejor, cuando eso puede llevar a lo que estábamos diciendo recién de la separación. Acá se trata de la armonía. Por ejemplo, cuando comenzó este Parlamento, él fue el último en disertar, y cuando todos tenían su papel escrito para leer y él no tenía nada, y cuando sus primeras palabras lo que dijo fue hermanas y hermanos de América, ya con eso lo aplaudieron varios minutos porque son palabras de conciliación, de armonía, de integración, de que dejemos de separarnos, vamos a respetarnos en las culturas a las que pertenecemos, porque acá de lo que se trata es del principio bélico de unidad, ¿no? Unidad detrás de la diversidad. Celebremos la diversidad, que pensamos diferente, pero detrás de esa diversidad hay una unidad que tiene que estar muy presente. ¿Qué más se puede saber, se puede contar, quise decir, del Parlamento de las religiones de aquel entonces? ¿No se hizo más, por ejemplo, esto? Sí, se celebró de nuevo a los 100 años, pero no tuvo el brillo que Claro. tuvo la de 1893, ¿no? A mí me parece que es relevante cómo ese hecho constituyó un punto de confluencia de dos corrientes de pensamiento, ¿no? La proveniente de Oriente, que es, como dijimos recién, desde los Vedas, los Upanishads, toda esta filosofía Vedanta, que justamente recordemos que Vedanta sale de la raíz etimológica Bet, que es conocimiento, y Anta, que significa el final, o sea, pero final en el sentido de culminación, del conocimiento máximo, como que no fue superado, al que aspiramos, al que tenemos que revivificar esa enseñanza cada vez que estamos hablando de ella y entendiéndola o intentando buscar esa verdad que concilia todo. Y venía esa corriente de Oriente no conocida en Occidente y que Vivekananda, conociendo sánscrito, haciendo traducciones del bengalí y dominando el inglés, pudo traer al lenguaje moderno y para que sea conocido eso, en un ambiente que era un ambiente de modernidad, de un ambiente de científico occidental, de una mente de jóvenes científicos, entre ellos Nikola Tesla, pero en un momento, diríamos, de materialismo, de Darwin, de evolucionismo, de que la ciencia, con un peligro de ideología de caer en un cientificismo como el nuevo Dios, la ciencia. Claro. Muy expuesto en ese momento, para esa época. Estaba Es, digamos, la parte más alta sí, en ese el momento. cenit de la ciencia, lo máximo de la El ciencia, cenit, exacto. Ujú. ¿no? Entonces, frente a ese auditorio, Claro. Vivekananda se enfrentó y, y esto es muy relevante porque su postura tan clara, a él no le importaba que en el momento no lo entendieran. Ujú. Por ejemplo, él estaba proponiendo la unión de la ciencia y la espiritualidad, que no se oponen como se creía en ese momento, no me hablen de espiritualidad, acá está separado, Claro. ¿no? Era una psicología sin alma, era otra cosa, era de que solamente lo verificable y eso es metafísica, eso no me sirve. Bueno, pero él, un sueño justamente que tenía, era de que se tomaran de la mano la ciencia y la espiritualidad. Justamente ese 4 de julio que yo mencioné, que fue el día de que dejó el cuerpo, lo dejó a las 21 horas en la noche y esa mañana había caminado con un hermano, discípulo monástico, por alrededor en los terrenos
del monasterio de Belur Maj, y le comentó a este hermano discípulo que él soñaba la construcción allí de una universidad que existe actualmente y se concretó su sueño, donde ciencia y espiritualidad se tomaran de la mano. Y Por fuera, estamos, ¿cómo? por fuera de esa construcción de de la universidad, ¿decís que su sueño se cumplió en algún lugar? Ahí, ahí en esta universidad tenemos la unión de ciencia y espiritualidad, pero el devenir de la historia de la Claro. humanidad hoy, nosotros estamos viviendo un cambio paradigmático donde los grandes científicos del mundo, de la física cuántica, de la astrofísica, se vienen reuniendo que lo llaman conciencia, esa profunda búsqueda científica, con grandes seres de una espiritualidad muy profunda, hasta la neurociencia y el estudio del cerebro en estados meditativos, como venimos avanzando en ese camino donde no se oponen, sino de que se unen, se integran, porque es cierto que arrastramos una herencia de 300 siglos de la modernidad donde el paradigma era mecanicista, reduccionista, de la fragmentación, que en la medicina, por ejemplo, veían el cuerpo humano como las piezas de las máquinas de un reloj, ¿no? Que tenemos partes, y bueno, eso se viene superando porque no tenemos partes aisladas, estamos todos integrados, interconectados en nuestro cuerpo, pero además entre nosotros y además a un nivel cósmico, el microcosmos y el macrocosmos. Y eso la ciencia hoy lo está comprobando, desde comienzos del siglo XX, Sí, cuando perdón, toda esa energía que está fusionando, hoy cada vez más lo ves a diario, lo vemos a diario, cómo se le da trascendencia también a lo emocional, incluso en sí, diferentes, hasta en lo político. sí. A todo nivel. Es como que cuando yo decía de que Vivekananda integraba razón y fe, ¿no es cierto? Podemos decir corazón, cerebro, mente, corazón, Mm. mostrando esa gran influencia, ¿no? Que somos un todo integrado. Y bueno, en ese camino estamos y él, haberlo dicho esto en 1893, fueron pocos los que lo entendieron. Por ejemplo, un científico a nivel de un Nikola Tesla lo entendió. Ujú, Nikola claro. Tesla que no tenía tiempo ni para comer, ni para dormir, porque lo sacaban del laboratorio los amigos porque no había comido ni dormido. Sin embargo, Nikola Tesla no se perdía las conferencias de Swami Vivekananda. Claro, Lo estamos retenía hablando de una perfectamente. mente especial también, ¿no? Nikola Tesla era Sí. un personaje especial. Y claro, son mentes que en su Sí, sí. momento no nos entienden. Vivekananda decía, Claro, este claro. mensaje es para los próximos 1000 años. Entonces, ¿qué le importaba? Este mensaje va a ser entendido cuando la ciencia progrese, sobre todo la física. Entonces, ¿qué se van a importar de que en el momento no sean entendidos? El mensaje lo dan igual. Si damos un saltito en el tiempo, decía al comienzo de la charla que Vivekananda fue uno de los personajes más influyentes en muchos pensadores del siglo XX. Entre ellos, dos que para mí son fundamentales. Uno por mi propio estudio, que es Sri Aurobindo, y otro que es Mahatma Gandhi, que Mm. indirectamente también lo estudio. De a poco me voy enganchando un poco con sus historias. Pero claramente estos dos personajes en la historia de India y la historia de la humanidad han marcado su huella, ¿no? Y ambos han reconocido la influencia de Swami Vivekananda. ¿Qué podés contarnos de estas relaciones entre estos tres personajes? Sin ninguna duda de que incluso en sus obras lo han expresado y tenemos pensamientos de Sri Aurobindo y sobre todo en su diario de días en prisión, Mm. que eso fue en 1908, o sea, 6 años después que Vivekananda había dejado el cuerpo, pero en prisión él pidió textos
como los Upanishads y como el Bhagavad Gita, que lo estudiaba, transformó la prisión en un lugar de meditación y cuenta sus visiones que durante 2 semanas tenía visiones con Swami Vivekananda. Hay un reconocimiento de Sri Aurobindo muy importante, sobre todo en el movimiento independentista de India, cuando él participó, luego sabemos que se dedicó a la vida espiritual y dejó el movimiento independentista, pero ejerció una gran influencia. Entonces, hablamos de justamente dos grandes en el movimiento independentista de India, Sri Aurobindo y Mahatma Gandhi. Si vamos a los antecedentes y a la influencia, Vivekananda no tocó solamente la influencia en la parte espiritual, eso es sin ninguna duda de que consideraba que era el fundamento, que desde ahí tenía que venir la reforma social de su país y regenerar India, pero porque cuando es un fundamento, esa mente ética y espiritual es donde hay un fundamento fuerte. Eh, un gran historiador estadounidense, eh, Will Durant, hace poquito que leí, justamente estudiando la vida de Sri Ramakrishna y de Swami Vivekananda y de su amor por India y lo que ejerció de influencia en aquellos jóvenes bengalíes, eh, eh, expresa que después de toda esta obra de Vivekananda, que surgiera un Mahatma Gandhi, solo faltaba un paso. Claro, claro, claro. Y tengo una duda, ¿Vivekananda también participó de alguna forma en estos movimientos rebeldes independentistas? De alguna forma, por influencia con los jóvenes, podríamos decir que indirectamente sí. Sí, ahí está. Incluso, como él tuvo esa tan corta vida, que en 1902 ya falleció con 39 años, pero digo que sus discípulos, hermanos discípulos, ¿no? Y todo el movimiento de la Orden Ramakrishna, eh, incluso podríamos decir que uno que estuvo justamente preso en este periodo que estuvo ese año preso, Sri Aurobindo, se convirtió en un Swami de la Orden, Ajá. ¿no? Para decir la relación que había entre ellos. No podemos pensar en Swami Vivekananda sin pensar en su maestro, que es como que él es la mente de su maestro Sri Ramakrishna, pero no podemos pensar en Swami Vivekananda y en Sri Ramakrishna sin pensar en la cónyuge espiritual de Sri Ramakrishna, que es Sri Sarada Devi, conocida como la Santa Madre. Entonces, esta mujer, para ella que todos eran sus hijos, justamente uno de sus hijos espirituales fue Sri Aurobindo. Entonces, está todo tan íntimamente relacionado que, por ejemplo, Mahatma Gandhi fue a Belur Math en enero de 1921, cuando había una celebración que se recordaba el aniversario número 58, si estuviera vivo, ¿no? En 1921, el cumpleaños de Swami Vivekananda. Y en esa ocasión, Mahatma Gandhi, en su discurso, declaró una gran frase que dice: luego de leerme las obras de Swami Vivekananda, el amor que tenía por mi país se multiplicó 1000 veces más. Muy significativo esa reflexión. Al pasar comentaste acerca del movimiento de la Orden Ramakrishna. ¿Qué vendría a ser ese movimiento? La Orden Ramakrishna, podríamos decir que fue fundada en 1886. Eh, Sri Ramakrishna dejó el cuerpo el 16 de agosto de 1886 y dejó esos discípulos, diríamos que eran 16 bajo el liderazgo de Swami Vivekananda. Y unos meses después, justo fue un 24 de diciembre de 1886,
ellos estaban reunidos y es como que hicieron votos monásticos con un lema que es por mi propia liberación y por el bienestar de todos, o sea, con los ideales de realización y servicio. Y a partir de ahí, cada uno fue a diferentes lugares y continuó con ese compromiso del mensaje del maestro. Es así que tenemos paralelamente como dos organizaciones: la orden monástica, dedicada a actividades espirituales, a la vida espiritual, que son los monjes, los swamis, pero además Swami Vivekananda, el 1 de mayo de 1897, creó la misión Ramakrishna. Entonces tenemos la Ramakrishna Math y la Ramakrishna Misión. La parte espiritual y la misión Ramakrishna, que justamente tiene que ver con actividades humanitarias, filantrópicas, de servicio, de atender en hospitales a los enfermos. Hay mucha cantidad de hospitales, de dispensarios móviles, de atender a la educación, sobre todo en áreas rurales. Hay facultades, escuelas, de atender en calamidades de la naturaleza como inundaciones, tsunamis, catástrofes. O sea, todo lo que podemos imaginarnos que es de servicio, Claro, humanitario. sin un otro objetivo que es el de la solidaridad y Sí. empatía. Justamente ese es el lema, ¿no? Por mi propia liberación y la liberación y el bienestar del mundo. Entonces se dieron cuenta que si nosotros analizamos este lema, por mi propia liberación, por mi realización espiritual, toca la parte de espiritualidad, y por el bienestar del mundo, que debería ser el gran propósito científico. O sea que ahí en ese lema vemos que se toman de la mano su gran sueño de ciencia y espiritualidad. Él decía, a ver, Rosabel, estamos en una conversación así distendida, ¿no? Él decía una cosa parecida a esto, que dentro de lo que yo voy estudiando es un principio de yoga en general, ¿no? Que el yoga deja las condiciones ideales para una transformación, que las transformaciones no son por un efecto de fuerza, digamos, por un efecto de shock, no sé cómo decirlo, una invasión o algo lo que fuere, sino que es a través de mejorarse las condiciones de uno que quedan los espacios adecuados para una transformación. ¿Puede ser esto así? De lo Sí, interno a lo porque externo. Sí. no lo entendí lo que él dijo. De lo interno a a lo Ah, externo, a eso me refería, ¿verdad? justamente. Él decía que la transformación de las masas, que era lo que necesitaba para la regeneración de India, tenía que venir desde el interior, Ahí va, ahí va, ahí va. Claro, ¿no? Y eso es lo que, por eso insistió tanto en la educación. Y además en la parte social, porque una persona con hambre no va a tener una práctica espiritual. O sea, primero lo primero, Primero, claro. primero, claro. ¿cierto? Uy, sí, 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 sí. Eh, ¿Existió después algún Vivekananda más? O sea, nosotros tenemos a grandes swamis y también prabrásicas, porque no terminé cuando estaba hablando del movimiento Ramakrishna, Sí. que dije que tenía esas dos organizaciones paralelas, ¿no? La Ramakrishna Math y la Ramakrishna Mission, una creada en 1886 y la otra en 1897, por lo tanto tiene más de 120 años, y que perdure en el tiempo y que crezca tanto, indica el buen propósito y la buena base que tiene, porque eh, es impresionante como, por ejemplo, hoy hay más de 300 centros en el mundo. Hay muchos, cientos en India y en muchas otras partes del mundo. Así como eh,
Vivekananda viene a Estados Unidos en 1893, deja las bases de la semilla de Vedanta y hay muchos centros en Estados Unidos. Luego lo invitan a conferencias en Europa y bueno, estuvo mucho tiempo en Inglaterra y hay muchos centros también en Europa. Es relevante, por ejemplo, que lo que nos interesa acá en América del Sur. En América del Sur, en 1932, viene por primera vez a América del Sur un Swami de la Orden Ramakrishna pedido por una élite de intelectuales de Buenos Aires que querían saber sobre los sistemas filosóficos de India y sobre todo filosofía Vedanta, Sankhya, y entonces lo envían a Swami Vishwayananda. Swami Vishwayananda, que originalmente era un químico y luego entró a la orden, un científico también, y antes de venir a América del Sur pasa por Europa y tiene un importante, relevante encuentro con Einstein. Einstein ya armando las valijas para irse a Estados Unidos. Entonces, ese movimiento Ramakrishna en América del Sur comenzó en 1932 en Buenos Aires, ¿no? Que cuando llega Swami Vishwayananda. Ahí, bueno, estando en Buenos Aires, lógicamente que es invitado en toda la región, hace muchos viajes a Brasil, y a partir de 1999, que justamente este año se celebraron los 25 años, eh, tenemos también una sede en San Pablo, que el director espiritual es Swami Nirvanananda, también ha traído a otros monjes residentes. Y a lo que voy es que en esos más de 120 años hay destacados Swamis, tanto por su producción intelectual de muchos libros, muchas obras, muchos conferencistas a nivel internacional, y también es relevante que un sueño que tenía Swami Vivekananda era la educación de la mujer. Y ese sueño se concretó en 1954. En 1954 se crea el Sarada Math, o sea, el monasterio para mujeres. Son monjas que se llaman pravrásicas, y particularmente hay una pravrásica que yo tuve oportunidad de conocer, vive en Pangot, o sea, en los Himalayas, que es Pravrashika Viveka Prana. Vieron que es el nombre monástico. Viveka es discernimiento, así como Swami Vivekananda, ¿no? Su nombre era Narendranath Datta, pero el nombre monástico es Vivekananda. Y tiene esa terminación, todos los swamis terminan en Ananda, que es la palabra dicha, ¿no? Del sánscrito, bueno, lo máximo, diríamos, esa conciencia pura son 3 palabras en sánscrito: Sat, Chit, Ananda. Conciencia pura, Sat, Chit, Ananda. Bueno, Ananda, dicha absoluta. Y verdad. Y Sat es verdad. Sat es verdad. Chit es conciencia y Ananda es dicha. Gracias porque me confundí un poquito. Es la conversación de así distendida. El despertar. Bueno, Exactamente. estaba pensando la traducción del sánscrito, ¿no? Sat Chit Ananda. Se puede decir, perdón, como el despertar de la conciencia de esas 3. Exacto. Como que nosotros tenemos niveles de conciencia, ¿verdad? Claro. Entonces, hay un nivel como de conciencia del cuerpo, ¿cierto? Un nivel más denso, y bueno, y vamos en un proceso, diríamos, de evolución, bueno, un nivel emocional, mental, y luego sería supramental. Supramental es más allá de la mente, entonces. Claro, o sea que la propia mente es el puente para trascender a un plano, a un nivel supramental, pero una mente que ha sido entrenada, preparada, basada en las prácticas espirituales, purificada, pues como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Tu mente puede ser tu mejor amigo, tu peor enemiga. El tema es que todo es la mente. ¿Qué fue lo que en particular a Rosabel Echeverry le tocó la fibra a la hora de
bueno, de relacionarse con el pensamiento de Swami Vivekananda. Yo soy maestra y luego hice el IPA en la especialidad filosofía. El diseño curricular de los programas del IPA es que acá nos forman solamente en filosofía occidental, o sea, toda la historia de la filosofía, los pensadores, pero desde los presocráticos en adelante, ¿no? Ahora, me quedaba como un debe de la filosofía oriental. Y además esa búsqueda, porque todos somos buscadores en definitiva, ¿no? Esa búsqueda de ir a lo más puro, a lo milenario, al origen. Y resulta que el origen histórico en nuestra filosofía occidental, diríamos que estamos siglos 6 antes de Cristo, de ahí para adelante. En cambio, esta filosofía oriental nos remite desde los rishis de los sabios védicos de 5.000, 8.000 años atrás. Entonces, ese anhelo de investigar autodidacta, de querer saber más sobre filosofía oriental. Tuve el privilegio de ser invitada para diferentes retiros espirituales, seminarios, congresos, que yo no había podido viajar a India, pero cuando venían esos seres a América. Por ejemplo, la que yo recién mencioné, Pravrajika Viveka Prana, Satchi Prana, otra Pravrajika, que eran catedráticas de filosofía Vedanta y que enseñaban estas escrituras, ¿no? Desde los Upanishads, desde el Bhagavad Gita y todas estas grandes textos, diríamos, los Yoga Sutras de Patanjali. Y bueno, en todo eso tuve la oportunidad de mi primer viaje a India, que fue en el 2008. Tuve el privilegio de recibir iniciación espiritual por quien fue el presidente número 15 de la Orden Ramakrishna creada de lo que mencioné ya anteriormente, Swami Atmastanandaji. Me traje varios libros de él, un ser impresionantemente elevado espiritualmente. Ahora en el momento la Orden Ramakrishna tiene el presidente número 17, Swami Atmastanandaji dejó el cuerpo en enero del 2017, y bueno, y volví a hacer mi segundo viaje a India en el 2013. Cuando yo hablaba de la misión Ramakrishna, por ejemplo, tuve el privilegio de asistir en el Instituto de Cultura de la misión Ramakrishna en Calcuta, que en ese instituto se enseñan 14 idiomas, entre ellos el español. Qué bueno, qué bueno. ¿Y acá en Uruguay tenemos una representación del movimiento Ramakrishna? Sí, acá en el Uruguay diríamos que en los últimos 40 años comenzó este movimiento. Hay diferentes grupos de estudio de estas escrituras sagradas, por ejemplo, grupos en Montevideo, en Rocha, en La Paloma. La Paloma ha contado con la visita de swamis muy destacados de la orden, y pravrásicas, donde yo contaba que asistía a retiros espirituales, seminarios y talleres. Mirá qué interesante, ¿eh? Nos estábamos perdiendo algo. Yo no sabía que estaba esto acá. Yo había escuchado algo, sí, de que en Uruguay ya desde hace unos años, es más, tenía un colega conocido, una persona que estaban en la temática, sí, Mirá, mirá, mirá. pero bueno, a nivel masivo, quizás en los grandes medios no se habla mucho de la temática filosófica, digo, en general. Y en los 8 años que estoy acá, 4 o 5 veces por año, la agrupación de asociaciones de yoga del Uruguay me ha invitado Cierto, sí. para hablar de Swami Vivekananda. O sea que me parece como que se ha divulgado frente a eventos importantes como el Día Internacional del Yoga, como por ejemplo el 12 de enero, que en India se celebra, es un feriado nacional, el Día de la Juventud, por el liderazgo heroico que ejerció Swami Vivekananda a la juventud
aquellos bengalíes que también formaron parte del movimiento independentista. Entonces el día de su nacimiento, el 12 de enero, es el Día de la Juventud en India. Y acá la agrupación de yoga del Uruguay lo recuerda a Swami Vivekananda y siempre me ha pedido, con diferentes temas que me proponen, que hable de él, ¿no? Es verdad, es verdad. De hecho, yo te conocí allí, así que hay una difusión Por de acá, supuesto. claro. Se me vino a la mente, perdón, una cosa que creo que no estoy muy equivocado, de un gran pensador y un gran influyente, y creo que también practicaba yoga. Y ya lo resume él muy claramente como fue la personalidad de John Lennon, ¿verdad? John Lennon, justamente si nos ubicamos en la década del 60, los hippies, ¿no? Y los Beatles, y sobre todo George Harrison, viajaron a India. Y en Estados Unidos, por eso yo dije que Estados Unidos es un centro Claro. importante de divulgación de la filosofía Vedanta desde 1893, o sea que si pensamos década de 1960, muy divulgado Vedanta en Estados Unidos y conocido Swami Vivekananda, tanto que Estados Unidos tiene una calle que lleva el nombre Swami Vivekananda. Y, y los Beatles leyeron sobre todo, Harrison comenta que la obra de los 4 yogas que yo mencioné, el Raya Yoga o Rey de los Yogas, que tiene que ver con la conquista de la naturaleza interior, ahí él hace los comentarios de los Ashtanga Yoga, de los 8 pasos de los Yoga Sutras de Patanjali. Uno de los tantos comentaristas es Swami Vivekananda. Entonces, en ese libro, el Raya Yoga, fue leído por los Beatles porque lo comentaron. George Harrison fue a India y justamente esa famosa canción que se llama My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, Ujú. eh, que justamente es Yo solo quiero verte, Hace está dedicada, referencia. hace referencia. Eh, Rosabel, para no abusar de tu tiempo, porque sabemos que tenés una actividad que tenés que terminar de prepararla. Primero, muchas gracias por tu tiempo, por el conocimiento. No va a ser la última vez que te vamos a convocar para charlar porque yo por lo menos quedé con 2 millones de preguntas más o menos. No, es que es para largas, o sea, es totalmente interesante y uno se va compenetrando totalmente y Sí, por eso. un disparador. Y el volumen de información que tenemos en la entrevista es mucho, entonces estaría bueno también que la gente lo procesara y pudiésemos dejar el espacio para un segundo encuentro dentro de un tiempo. Y me gustaría que pudieses dejarle a nuestros escuchas de Mágicos Resultados, eh, si alguien se interesase en leer un poco el pensamiento de Vivekananda. Yo, por ejemplo, leí el libro del Karma Yoga y me aportó muchísimo. De hecho, eh, muchas de las cosas que yo logré concluir y optimizar del Karma Yoga las aprendí de ese libro. Este, ¿Qué le podrías decir a alguien que está escuchando esto que dice, bueno, qué copado está esto? ¿Por dónde puedo arrancar? O un empujoncito como para decir, bueno, esto es accesible, digamos, o puede haber unas dificultades que se pueden sortear. ¿Qué podríamos decirle a alguien que se pueda motivar en el pensamiento de Swami Vivekananda? Todo depende del interés de la persona. Por ejemplo, si es un educador, que eso podría ser otra charla de Vivekananda y educación, al menos es lo que me toca a mí por ser maestra y profesora. En un determinado momento de mi investigación, yo puse para googlear Vivekananda y educación. Y ahí me apareció un artículo publicado por la UNESCO, Vivekananda, el educador mundial, que fue escrito por Swami Prabhananda, que yo tuve el privilegio de estar con Swami Prabhananda hace poco, unos años que dejó el cuerpo, y un gran investigador, impresionante investigador cuando tú mencionabas de qué swamis grandes. Bueno, Swami Prabhananda fue uno de los grandes swamis, ¿no? Y también Swami Ranganathananda, digo como conferencista internacional.
Eh, este, entonces, cuando digo el abanico que se abre, si yo soy un científico y quiero sobre Swami Vivekananda y la ciencia, bueno, las conferencias de Swami Ranganathananda también son muy importantes. Si se sabe español o si se sabe inglés, porque cuando yo hablé de los 9 volúmenes de las obras de Swami Vivekananda están en inglés, pero en español tenemos, por ejemplo, Selecciones de Vivekananda, que es una obra donde están sus conferencias en el Parlamento Mundial de las Religiones. Tenemos 4 obras importantísimas que les mencioné, que están en español, que son el Karma Yoga, que es la que tú mencionaste, bueno, el Bhakti Yoga, otro tomo, el Jnana Yoga, y el Raya Yoga. Entonces, mi interés va a seleccionar justamente de acuerdo a mi tendencia natural, ¿no? Si yo soy filósofo, racional, científico, va a ser el Jnana Yoga. Si yo estoy en la acción, va a ser el Karma Yoga y me va a motivar para leer el Bhagavad Gita. Si soy más de tendencia devocional, el Bhakti Yoga. Y si soy más de tendencia contemplativa o quiero sobre la concentración y la meditación, va a ser el Raya Yoga. Hay mucho material en Internet, los diferentes centros de la Orden Ramakrishna, por ejemplo, el director espiritual de Buenos Aires, que es Reverendo Swami Pareyananda Maharaj, tiene importantes obras y tiene importantes actividades prácticamente que todos los días de la semana, por Google o por Facebook, hay conferencias, hay charlas. O sea, la persona es un poco lo que ustedes recién comentaban, de que empezamos a investigar y unas cosas nos lleva a otra, a otra, a otra. Queremos profundizar. A mí me gustaría, porque tengo acá justamente de una de mis charlas, cuando Sí. hablé de ciencia y espiritualidad, justamente terminé con esta frase porque, bueno, como educadora, ¿no? Nosotros seguimos escuchando, yo creo que lo que escuchamos en mi caso, 50 años atrás, que siguen definiendo al ser humano como un ser biopsicosocial. Mm, Eso lo seguimos escuchando ahora como lo escuchamos toda la vida. ajá. Y eh, ¿dónde queda la dimensión espiritual del ser humano? Y en el discurso y en el papel está escrito que hablan de una educación integral. No es integral, Ujú, ¿no? claro. Si un día nuestra conversación tiene que ser únicamente del punto de educación, yo también tengo alguna producción que está publicado en libros de la NEP, de investigaciones realizadas, y tiene esta temática que estoy mencionando. Entonces, justamente, me parece como que si pensamos que educar, dijo Swami Vivekananda, es la manifestación de la potencialidad que ya existe en el ser humano, que ya es íncita, Mm, entonces eso es lo que el ser humano hoy necesita, creer en sí mismo y en la potencialidad que tiene adentro y que de repente los jóvenes buscan afuera en su vacío existencial, en la droga y demás, porque claro. no fue educado que esa potencialidad está adentro. Por eso es tan inspirador para la juventud Swami Vivekananda. Entonces, ese punto, ¿no? Que cada alma es potencialmente divina, la divinidad inherente en el ser humano. Y yo terminé con esto que expresó. El concepto de la divinidad del alma sería el único camino para armonizar la ciencia y las diferentes religiones del mundo. En lenguaje moderno, el alma se denomina el ser o conciencia inherente. Algunos físicos cuánticos están reconociendo una conciencia única como el origen de toda la creación. Vedanta cree que esta conciencia única, que interpenetra toda la creación, tanto intrínsecamente como externamente, es la verdadera naturaleza del hombre y afirma que es esta conciencia lo que llamamos Dios.
No importa el nombre que se le ponga, ¿no? Exacto. Dios, energía suprema, no importa. Pero me pareció muy relevante esta frase de Swami Vivekananda porque tiene una vigencia impresionante para traerla hoy. Genial. Nos quedamos con esta frase, profe Mm, Rosabel. Muchísimas gracias por tu La tiempo. agradecida soy yo. Y Namaste. seguro que vamos a hablar de eso de la educación, ¿eh? Queda comprometido. muchas Gracias. gracias. Así pasaba la entrevista con la profe Rosabel. A mí me gusta decirla así, la profe Rosabel. La profe Rosabel. La profe Rosabel. Sí. Y la verdad que yo me llevo un montón de conocimientos, un montón de cosas que muchas, la verdad, no las sabía. Confieso que el pensamiento de Vivekananda a mí me gusta mucho. No soy un estudioso de su pensamiento, pero lo agarro. La verdad que lo agarro porque, ¿qué pasa? Mi pensamiento, mi referencia es Sri Aurobindo, y Sri Aurobindo está de la mano de Vivekananda. Entonces muchas de las cosas de Sri Aurobindo las entiendo a través de Vivekananda. No, y vos, y que tuviste la suerte, bueno, la docente, también la profesora Rosabel, que están en la temática de la filosofía y pudieron estar en la India. Sí, 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 sí. Yo estoy desasnándome, digamos, del tema, pero realmente estos maestros son unos vanguardistas y tan actuales a la época que trascienden en el tiempo y en el espacio. Y son unos grosos, ¿viste? Son Sí, personas excepcionales. Yo creo que hay que tener en cuenta a toda esta gente que pensaba así porque es un factor de inspiración y de motivación muy grande en estos días y que está bueno tenerlos en cuenta, ¿no? una filosofía de vida muy abierta y que como decís vos, en estos tiempos que corren, yo creo que ayudan y profundizan mucho en nuestro diario vivir. Sí, señor. Así que para cerrar este episodio lo que vamos a hacer es dejar un recordatorio de que, bueno, primero, nuestro correo electrónico personal del podcast, mágicosresultados@gmail.com. mágicosresultados@gmail.com. Asimismo, porque ahí podés escribir opiniones, podés pedirnos temáticas o entrevistados que queramos que quieras, que nosotros gestionemos, porque es interesante este ejercicio comunicacional, es para la gente, no es para nosotros, Por supuesto. ¿no? Además los hacemos así con cierta profundidad y buscando que el invitado se desparrame en el buen sentido. Mm. Porque estamos en contra de la consigna de hoy de que las cosas, la gente, las cuestiones largas no las atiende. Yo creo que sí que las atiende. Sí, si la temática es interesante. Claro que sí, porque viste que se dice que, Y bueno, claro. en un video de TikTok, si no captaste la atención en 3 segundos, nadie le da bola al video. Yo no creo eso. No. Si fuera así, nadie escribiría libros ni grabaría música larga, por ejemplo, ¿no? Un tema musical tiene una duración de 3 minutos como mínimo. O por ahí. O a veces menos. Sí, a veces un poquito más, a veces un poquito más. Y lo importante es poder elegir y poder uno. Lo importante es generar disposición, tenemos que volver a eso de profundizar. Hoy las cosas no tienen que ser superficiales. En una época donde la comunicación está a flor de piel, tenemos que profundizar, no tenemos que ser superficiales, tenemos que buscar un poquito más. Así que bueno, mágicosresultados@gmail.com, esa es la línea de comunicación y vamos a dejar también, para no llenar tanto de información, dentro de la descripción del episodio los datos que nos dejó la profe Rosabel para conectarse con ella, una web también para tener información de la Orden Ramakrishna, de Vivekananda y demás, y también las vías de comunicación con nosotros, con el podcast y con la producción por aquellos que quieran adquirir el libro y reservarse un ejemplar, que en estos días ya es una realidad. ¿Estamos? Excelente, Gerardo. Bueno, señor, gracias por la compañía del día de hoy, como siempre un gusto. Gracias a vos y bueno. Y gracias a los oyentes que son los que en definitiva tienen la última palabra, a ver si esta gestión que estamos haciendo sirve para algo. Claro que los oyentes también opinen porque se trata de un feedback, de una ida y vuelta, de eso se trata la comunicación, me parece. Sí, además para nosotros es muy importante saber qué piensa el oyente para redirigir nuestro trabajo y hacerlo siempre apuntando a mejorar. Totalmente. Que esté todo muy bien, Dardito. Gracias y bueno, para vos también.